Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 9, gloria al Señor Jesús, versículo 27 y 28. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre que está encima de todos los nombres. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Amén, en el nombre del Señor Jesús. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aleluya. Señor, gracias te damos por esta palabra bendita que ha sido leída en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Nos quitamos de este lugar, Señor, y que seas tú quien hable, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dándole la gloria al Señor Jesús, puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hay después de la muerte? Amén. ¿Qué hay después de la muerte, hermanos? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué hay después de la muerte? Vida. Amén. Pero antes de ir a la vida eterna hay algo. El juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y antes de ir a la vida eterna, porque recuérdense que los cristianos vamos a tener un juicio separado del juicio de los no cristianos. El juicio de los cristianos incluso va a ser 1000 años antes del juicio de los no cristianos. La palabra del Señor nos enseña que la oportunidad que Dios nos ha dado con la vida que tenemos temporalmente aquí en este mundo, porque en este cuerpo humano somos pasajeros. Somos como la hierba o como la flor de la hierba. Aparece en la mañana muy espléndida, muy bonita, pero al venir el calor del sol se marchita. La hierba se seca, la flor se cae, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y eso somos nosotros, hermanos. Estamos aquí porque queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo en esta tarde? ¿Cuántos están conmigo en esta tarde, hermanos? No serviría de nada ganar todo en este mundo y perder la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Y el caso es, hermanos, que vamos a ir punto por punto, es que la decisión la tenemos que hacer nosotros mientras estamos en vida, mientras estamos en este cuerpo. Porque sin la intención de ofender a nadie, una vez nosotros hayamos expirado y dado el último aliento, no hay nada que alguien pueda hacer por nosotros. Pueden hacerle misas, pueden hacerle rezos, pueden hacer todo lo que quieran, pero al muerto no le van a ayudar en nada, en lo absoluto. Si recibió a Cristo mientras estaba en vida, esa persona no necesita nada de eso. Pero si no recibió a Cristo mientras estaba en vida, haga lo que haga, no hay nada que hacer por esa persona. Por eso necesitamos prestar atención y saber qué es lo importante
para nuestras vidas en este mundo. Y lo importante para nuestras vidas en este mundo es buscar servir a Dios cada día de nuestra existencia, y por cierto, corta existencia. ¿Qué es la edad del hombre en este tiempo? De la mujer. Ajá. 70 años. Y los más robustos, 80 años. O sea que algunos de nosotros ya estamos ahí al haste el final, ¿verdad? Amén. Y necesitamos estar listos, ya sea que el final de nosotros llegue en este mundo, o ya sea que Cristo regrese. Porque dice la palabra del Señor que así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, también así Cristo padeció una sola vez por los pecados nuestros. Y Él va a aparecer por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Y va a aparecer por segunda vez para llevarse a los que le esperan. Aleluya. Aleluya. ¿No se siente contento, hermano, de que aquí hay un pueblo esperando al Señor Jesús? Estamos esperando al Señor Jesús. Entonces necesitamos saber qué es importante para nosotros, qué es importante para la vida eterna. Porque así como nadie podrá hacer nada por nosotros ya una vez yéndonos de este mundo, así nosotros podemos decidir aquí en este mundo si servir a Dios o no servir a Dios. Si vivir en los afanes nada más de este mundo, o dedicar tiempo para buscar al Señor. El capítulo 12 de Lucas, el Señor refirió una parábola. Una parábola, hermanos, es un dicho terrenal con significado espiritual. Es un ejemplo que Jesús puso. Él habló por parábola. No solamente Jesús usó parábolas en las Sagradas Escrituras. Isaías usó parábolas también en las Sagradas Escrituras. Hay varias parábolas en el Antiguo Testamento. Pero en esta parábola dice el rico insensato, el capítulo 12, el versículo 16 de Lucas. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. He conocido algunos casos, hermanos, de personas que trabajan. Supuestamente están haciendo un ahorro para su retiro. Incluso llegan a la edad de retirarse y no se retiran porque dicen: quiero recibir más cuando me retire. Y se cumple lo que la palabra del Señor dice: no se llegan a retirar porque se mueren. Y lo que estaban guardando para otra gente, o para el gobierno si no tienen beneficiarios. Y dice que así es todo aquel que hace tesoros en esta tierra.
no vaya a malinterpretarme, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros necesitamos ser responsables. O sea, que no va a decir, no, pues yo no voy a trabajar. No, sí, hay que trabajar. Incluso Pablo dice que con los vagos que ni se ande juntando con ellos. O sea, con los ociosos, con los que no se ocupan en nada. No, sí hay que trabajar, sí hay que ganarse con el sudor de la frente el pan de cada día. Pero sí hay que hacer lo que estamos haciendo aquí en esta tarde, exaltando el nombre del Señor Jesús y diciéndole, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por mi familia, gracias por el lugar donde yo vivo, ya sea que los tenga un mortgage o ya sea que esté rentando. Gracias por la comida, gracias por todas las bendiciones que el Señor nos da. Pero lo que digo es que no podemos tener la ansiedad de hacer bienes en esta tierra y dejar a un lado lo importante. Por eso dije, necesitamos ver qué es lo importante para nosotros. Lo primordial, lo más interesante para nosotros es la vida eterna con el Señor Jesús. Porque el problema, hermanos, es que eternos somos después de muerto. No es una cuestión de aniquilación, como malinterpretan algunos, que dicen, no, el que no sirva a Dios va a ser aniquilado. ¿Qué es aniquilar, hermanos? No, morir no es aniquilar. Aniquilar es destruir a través del fuego, más o menos, más que todo a través del fuego. Eso es aniquilación. Pero el problema es que aunque la palabra del Señor dice que el que no sirva a Dios va a ir a un lago de fuego, pero no es aniquilación, porque aniquilación es algo que se quema y las cenizas se acabaron. Y ahí dice que las personas van a vivir su alma eternamente separados de Dios. Pero si estamos aquí, hermanos, es porque, como dijo el salmista, mi alma tiene sed de Dios, de el Dios vivo. Estamos aquí porque nuestra alma tiene sed de Dios, de el Dios vivo. Por eso nos hemos presentado delante de la presencia del Señor. No quiero tanto hablar en mis palabras, quiero que la palabra de Dios hable. 16 de Lucas, capítulo 16, el versículo 19, un ejemplo que el Señor da de cómo será la eternidad. Y esto es, hermanos, porque el tema de esta tarde es ¿qué hay después de la muerte? O sea que no es una cuestión como algunos dicen, que muerto y se acabó la rabia. No, después de muerto viene el juicio de Dios. Capítulo 16 del libro de Lucas, el versículo 19. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Debo hacer una aclaración acá, hermanos, que nadie va a ser salvo por ser pobre, ni nadie va a ser condenado por ser rico. Este es un ejemplo que la palabra del Señor nos pone, pero a los ricos, lógicamente, el Señor dijo que les cuesta más entrar al reino de Dios que a nosotros los pobres, porque el Señor también dijo otra parábola diciendo que era más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja. ¿Cuántos conocen los camellos aquí, hermano? Aunque sean fotos.
Amén. Amén en fotos, hermano, porque no hemos ido allá al oriente, ¿verdad? Ellos tienen así una gran bola arriba, ¿verdad? Y son tamaños. Y el Señor dice, es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Pero usted me va a decir, eso es imposible totalmente, de que un camello pase por el ojo de una aguja, pero de las agujas que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero aguja en el tiempo bíblico se le llamaba a la pequeña puerta que dejaban en los portones de las ciudades amuralladas. Incluso hay algunas casas que tienen el muro alrededor, tienen el portón y en medio del portón hay una pequeña puerta para entrar cuando el portón ya está cerrado. Entonces, así también los viajeros, los que iban caminando y venían de lejos y la ciudad ya estaba cerrada porque a las 6 cerraban las puertas de la ciudad, dejaban esa pequeña puerta abierta para que los viajeros pudieran entrar a la ciudad. Y a esa pequeña puerta se le llamaba el ojo de una aguja. Entonces, lo que hacían los viajeros, que para poder entrar con su camello, ya ve que tiene tamaña bola arriba, y la puerta era pequeña, los camellos no era fácil que pasara por ahí. Aparte de eso, los camellos son animales de carga. Ellos venían cargados, traían cargas, mercadería de otros lugares a esa ciudad. Entonces, lo que necesitaban hacer era que el camello le quitaban la carga fuera de la ciudad. Toda la mercadería que traía se la quitaban. Después, el camello a fuerza lo hacía que doblara las manos del camello, o sea, las patas de adelante, y comenzaban a empujarlo hasta que entraba. Y tenía el problema ese de la gran pelota que tiene encima, y por eso costaba meter a un camello por el ojo de una aguja. Pero dijo el Señor, es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. No es imposible que el rico entre al reino de Dios, pero lo que el rico necesita hacer es dejar afuera su altivez, dejar afuera su orgullo, dejar afuera su engrandecimiento. Y así como el camello dobla sus rodillas para entrar por el ojo de una aguja, así también el rico necesita doblar sus rodillas para entrar al reino de Dios. Pero no porque sea pobre va a entrar al reino de Dios sin doblar las rodillas. Como pobres también necesitamos doblar las rodillas. El caso es que como pobres nosotros, como tenemos algunos, ¿verdad? Más posibilidades de ser más sencillos, pues, y doblegarnos y humillarnos delante del Señor, porque sentimos la necesidad. Y muchas veces los ricos no sienten la necesidad, pero nosotros sí sentimos la necesidad de Dios. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos sienten la necesidad de Dios? Sentimos la necesidad de Dios. Bueno, vamos entonces a lo que ocurrió, tanto con el rico como con Lázaro. El rico fue sepultado, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. En el Hades, verso 23. Estoy en el capítulo 16 de Lucas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dios dice que Él es Dios de vivos. Por eso Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios es Dios de la iglesia de su nombre. ¡Aleluya!
Porque aunque nosotros vayamos a la sepultura, el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Entonces dice que el rico fue llevado al Hades y Lázaro al seno de Abraham. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué dice que está atormentado? ¿En qué? ¿En qué, hermanos? ¿Más fuerte? En esta llama. Para que no vayan a andar diciendo: no, es que Dios es solamente un Dios de amor. Porque así dice la gente. Es que Dios es Dios de amor. Y porque Dios es amor, a mí me va a salvar, no matter what. Pero no, el Señor necesita que nosotros hagamos o querramos hacer la voluntad de Él. O sea, en otras palabras, el rico estaba en la llama. Es un ejemplo, porque todavía no está, ¿verdad? Está preparado el lago de fuego y también está preparado el infierno, pero no están en función todavía. Pero dice que estando en la llama, que será lo que va a ocurrir a los que vivan separados del Señor para siempre, estaba siendo atormentado. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentados. Hermanos, déjeme decirle, vivimos en una época muy difícil y yo sigo advirtiendo a la iglesia del Señor. En este tiempo, si usted se quiere mantener firme sirviéndole al Señor, hay muchas cosas que va a tener que enfrentar, pero ahí va a demostrar la decisión que usted tiene de estar en el seno de Abraham, o sea, de estar con nuestro padre Abraham, o sea, de estar con nuestro Señor Jesús. Podemos ser aborrecidos de toda la gente por causa del Señor Jesús. Podemos ser menospreciados, podemos recibir males en este mundo. Incluso a veces, hermanos, nos pasa como el salmista, que dice la gente: ¿dónde está tu Dios? Dice que los enemigos venían y le decían: ¿dónde está tu Dios? Le preguntaban diciéndole: ¿dónde está tu Dios? Porque hay personas que dicen: ¿dónde está el Dios de los pentecostales? ¿Dónde está el Dios del nombre de Jesús? Si ellos pasan enfermos, si ellos pasan más necesidades que las que nosotros estamos pasando. Pero el salmista dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso lo ha hecho. Por eso vamos a presentarnos delante del Señor. No importa que en este mundo no tengamos muchos bienes, pero dice el verso 26, ahora estoy en el verso 26. Además de todo esto, hay una gran cima con S. ¿Qué significa cima con S, hermanos? ¿Alguien sabe? Eso es con C. El que está alto es con C. Es cima. Cima con S es un abismo. O sea, supongamos, hermanos, ponemos un ejemplo. Este lado es el seno de Abraham y este lado es el lago de fuego que arde con azufre. Se puede ver, es posible que se pueda ver de aquí a los que están allá. Es posible que yo lo pueda ver de aquí a allá. ¿Sí lo puedo ver? Sí, ¿verdad? Lázaro y también el rico podían verse, y Abraham, pero había una cima con ese. O sea, había un profundo abismo, un profundo pozo donde no se podía cruzar, porque la cima con C, que es un cerro, o sea que es una loma, que es una montaña, esa la puede cruzar caminando,
Pero una cima profunda con ese, que es un abismo profundo, ese no se puede cruzar. Entonces el padre Abraham le dice, no se puede, porque hay una cima entre nosotros y no se puede cruzar. De manera que los que quieren venir de allá para acá no pueden, y los que quieren ir de aquí para allá tampoco podrían. O sea, en otras palabras, hermano, esa cima hace la separación entre los que van a la eternidad con el Señor Jesús y los que van al lago de fuego que arde con azufre. Por eso dice la palabra del Señor que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y como nosotros no queremos ir al lago de fuego que arde con azufre, nosotros nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Pero el Señor sigue hablándole a alguien todavía en esta tarde. Vamos a seguir, hermanos. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, escuche bien esto, hermano. Preste atención a esto. Porque hay personas que dicen, oh no, es que a mí si me predicara a Miguel, el arcángel Miguel, yo me convertiría al Señor. Oh, no, es que a mí si me hablara Dios directamente, yo me convertiría al Señor. Pues déjeme decirle que directamente le está hablando Dios, porque esta es la palabra de Dios. Y si usted quiere convertirse antes que sea demasiado tarde, preste atención a la palabra de Dios. Y hay que amar la palabra de Dios, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, no solamente es por leerla, sino que hay que atesorarla, hay que amarla. Hay que leerla en voz alta. Y yo respeto a los que leen en voz baja, ¿verdad? Pero hay que leer la palabra de Dios en voz alta. Entonces, dice el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Le está diciendo el rico. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este tormento. Es un ejemplo que el Señor está dando. El Señor está hablando a este mundo. El Señor está diciendo a este mundo, hay un tormento para aquellas personas que no quieren servir a Dios. Pero también le está diciendo a este mundo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En otras palabras, hermano, la puerta aún está abierta para que pueda entrar y hallar pasto y salir y poder ser salvo. Aleluya. El verso 29 dice, y Abraham le dijo, preste atención a esto, el verso 29. ¿Qué le dijo? O sea, si alguien le dice al Señor en este momento, no, es que queremos que alguien venga, que venga Miguel, que venga Rafael, que venga Gabriel, que venga uno de los ángeles, o que el mismo Dios venga, le diría, allá tienen 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí tienen cómo pueden ser salvos. Y le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Eso quiere decir, tienen la ley y tienen los profetas. Vean, eso es lo que había para en esa época del ministerio de nuestro Señor Jesús. No había Nuevo Testamento, había Antiguo Testamento, que era la ley y los profetas. Y le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganle. En otras palabras, hermano, si alguien quiere ser salvo, no tiene que esperar que un ángel del cielo venga y le diga que necesita ser salvo, porque el Señor ya dejó establecido aquí en la palabra de Dios que necesitamos hacer nosotros para poder ser salvos. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Estas son palabras del Señor Jesús. Y este es el ejemplo que el Señor Jesús está dando. El verso 30 dice, entonces dijo, no, padre Abraham,
Porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto es lo lindo de la palabra del Señor, hermano, porque hay personas que ya oyeron hablar de que nuestro Señor Jesús fue a la tumba, de que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesús resucitó, que nuestro Señor Jesús pagó por nuestros pecados, porque es lo que Pablo está diciendo a los hebreos. Así como el hombre va a morir una sola vez y después va a venir el juicio, pero antes de eso, dice Pablo, yo quiero decirle que alguien vino a morir por el pecador, alguien vino a pagar la deuda que nosotros teníamos, fue clavado en la cruz del Calvario, fue a la tumba y se levantó de la tumba al tercer día y está en medio de nosotros. Y dice Abraham: pero ni aún así se van a percibir. Hay muchas personas que se les está hablando de un Cristo, pero no de un Cristo que está en la madera, allí en la pared, o un Cristo de madera, o un Cristo de metal, o un Cristo de yeso o de barro. No se les está hablando de ellos, se les está hablando de un Cristo resucitado, pero aún así la gente no se quiere arrepentir. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La forma de escapar del juicio de Dios está aquí, en la palabra de Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, bautizándonos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. El Señor nos llena con su presencia y de ahí en adelante vivir haciendo el bien, la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte viene el juicio. No es como los animales, que los animales mueren y se acabó. Hay que pagar eso ya. Gloria a Dios. No es como los animales, que los animales se acabaron el día de su muerte. Nosotros no. Nosotros somos almas de Dios. Y ustedes saben que hay un libro que se llama Mishnah y otro que se llama el Talmud. Ambos son libros judíos. Eso es una explicación más, o sea, son las leyes orales, una explicación más de la Torah, o sea, de la ley. Y en esas explicaciones que están en estos libros, nos enseña cosas que nosotros desconocemos y que no fueron escritas aquí en la Torah. Y es que las almas, antes de venir a este mundo, 3 meses antes de venir a este mundo, el Señor les dice: vas para abajo. Y esos 3 meses el alma se la pasa lamentando, llorando, porque no sabe qué cuerpo le va a tocar y no sabe si esa persona en la que viene a vivir va a querer vivir para Dios, para regresar a Dios, o va a desobedecer a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros sentimos sed de Dios, cuando nosotros sentimos la necesidad de Dios, este cuerpo no siente la necesidad de Dios, hermano. Solo cuando está todo dolorido y le duele la cabeza, o le duele la espalda, o está enfermo, es el único momento en que quiere buscar a Dios. De ahí este cuerpo solo parranda quiere.
puras vagancias quiere este cuerpo. Pero cuando nosotros en el interior decimos, no, pero el Señor Jesús está a las puertas. Ese es el alma que está clamando, porque las almas son de Dios. Su alma le pertenece a Dios. Hay personas incluso que llegan a decir que la vida no vale nada, porque los artistas cantan y los animan incluso a suicidarse, porque la vida no vale nada. Bueno, para ellos, para nosotros, la vida es preciosa, porque la vida la dio Dios. Y Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que cuando nosotros sentimos ese deseo de buscar a Dios, es nuestra alma que está clamando, que está diciendo, yo quiero regresar al lugar de donde vine. Yo quiero vivir la eternidad allá donde yo estaba antes de venir a este mundo, antes de estar en este mundo. Yo quiero vivir la eternidad con mi Padre Celestial.